La base de jugadores oficial de FC26 se ha filtrado prácticamente por completo y nosotros hemos tenido acceso a ella. Así que vamos a aprovechar esto para traerte en este video cuáles son los top 3 jugadores baratos, esas bestias baratas por posición para empezar FC26 con ventaja. Y quédate que te voy a estar mostrando la carta oficial con sus stats e incluso con sus playstyles en blanco. Primero que nada, déjame decirte que juego Ultimate Team desde el 2014 y he identificado los patrones que se repiten todos los años, con los que podemos predecir qué cartas van a ser baratas y también bastante chetadas. Para este top, los requisitos para entrar son los siguientes. Lo primero es que la carta tiene que tener máximo 83 de media. A ver, muchas de las cartas de 84 a veces se nos van de precio al principio del juego. Por ejemplo, Ferland Mendy el año pasado. Así que vamos a dejarlo hasta un máximo de 83 de media. ¿No? Esas son medias que salen muchísimo y que lo más probable incluso es que más de alguna te salgan tus sobres iniciales. Excepto los porteros. Para los porteros sí vamos a incluir de 84 de media porque la verdad es que generalmente son muy baratos. Otro requisito es que al menos debe tener 75 de media, es decir, ser una carta de oro. Eliminamos todas las cartas de bronce y las cartas de plata porque estas cartas ya tienen varios años que no son utilizables de forma competitiva aunque el juego acabe de salir. Como segundo punto, le vamos a dar más importancia a las stats importantes para cada posición, ya que pues ella nos ha dicho que en el tema de playstyles que ahora son menos importantes, pues bueno, para este top les vamos a hacer caso. Ya sabemos que en FC25 los playstyles eran muchísimo más importantes que las stats. Entonces, en el tercer punto le vamos a dar la importancia a los playstyles, en este caso en blanco, porque prácticamente todas las, o casi todas las cartas de 83 para abajo no tienen ningún playstyle plus, o sea, no tienen nada en dorado. Como cuarto punto vamos a tomar aspectos físicos importantes. Por ejemplo, la altura en los centrales y la altura en los guardametas. Y ojo, no estoy tomando en cuenta que los jugadores que vas a ver en esta lista puedan entrar todos, absolutamente todos en un solo equipo. No, para eso te voy a dejar la página de la cual he sacado todo este top en el comentario fijado y también te la voy a dejar en la descripción. Entonces entra a la página, construye tu equipo y déjamelo en los comentarios para que en el próximo video que hagamos vamos a sacar todos esos equipos starter que han construido para reaccionar a ellos y los vamos a puntuar y le vamos a poner quién fue el usuario que puso ese equipo. Ahora, sin más, no nos enredemos más y comencemos con el top. Empezamos con el lateral izquierdo y en este caso vamos a tener al señor Udogie, que tiene como valores principales ese 88 de velocidad muy bien distribuido con 86 y 89, tiene un excelente físico donde destaca su agresión, tiene buenas stats de defensa, decente pase corto y aquí lo importante es que va a tener ese cohete en blanco y también tiene bloqueo. Es probable que los tiros de calidad sigan un poco chetados, así que es importante que nuestro lateral tenga ese tipo de bloqueo para poder detenerlos. En segundo lugar tenemos al señor Robinson, que también tiene ese 88 de velocidad muy bien distribuido, eso es importante, muy físico, un lateral bastante físico, tiene muy buena habilidad defensiva con 78 y en sus playstyles vamos a tener el cangrejito que nos permite muy rápidamente poder taponar con el L2, tiene el interceptor, el rapid y el implacable, ¿no? Que con ese nos va a durar todo el partido. Y en primer lugar tenemos al señor Balde, nos vamos a la Liga Española, 91 de velocidad. En este juego la velocidad es importantísima. Es un lateral que además tiene ese cohete, tiene el mapache, ¿no? Para poder hacer mejores entradas y también tiene el cangrejito. Me gusta muchísimo este lateral, creo que indiscutiblemente va a ser el mejor en su rango de precio. Y ahora nos pasamos a la derecha. En el lateral derecho encontramos al señor Sant Juste con ese cohete y con ese interceptor. Tiene estadísticas de pase bastante decente, pero se destaca son su 92 de velocidad muy bien distribuida con 90 y 93. Tiene estadísticas de defensa de 78 y también tiene muy buenas reacciones en 75. Un poco de problema con la liga, sin embargo si le vas a poder dar química no te va a decepcionar como lateral defensivo. En el segundo puesto nos vamos a la Liga Española, Rayo Vallecano, el señor Ratiu con ese 92 de velocidad, muy bien distribuido también,
tiene ese cohete en plata y el rápido en plata, y además el bloqueo para que nos ayude a taponar esos tiros de calidad que irán por esa banda. Este es un lateral que vamos a estar utilizando más que todo para que no nos ganen la espalda a velocidad. Y para el puesto número 1 nos quedamos en la Liga Española y tenemos a Thierry Correia en el puesto número 1 del Valencia. Tiene ese Rapid y el cohete en plata, y tiene los dos playstyles que estuvieron más rotos para los laterales del año pasado, que fueron ese musculito y el mapache, además de que tiene ese 90 de velocidad para que no le ganen la espalda. Para mí este es el mejor lateral derecho de los baratillos. Y ahora nos pasamos a la posición de central, y déjenme decirles que aquí estuvo más o menos difícil la cosa, sobre todo para el puesto 2 y 3, ya que el 1 es indiscutible. En el puesto número 3 de este Ecuador tenemos al señor Hincapié con ese 84 de velocidad, 84 de defensa y 82 de físico, un centralazo la verdad. Y recordemos que este señor ha sido traspasado a la liga inglesa, por lo cual cuando el juego salga va a salir con otro equipo y no con el que está en este momento. Tiene ese cangrejito que es, pero nos va súper belleza cuando estamos defendiendo con un central, y además el bloqueo. Y ahora en el puesto número 2 tenemos una verdadera bestia brasileña, al señor Ibáñez, que viene desde la Liga Saudí. Miren la cantidad de playstyles en blanco que tiene. Tiene ese cangrejito, tiene bloqueo, tiene el interceptor y tiene el nuevo playstyle de aéreo en defensa. Además lo acompaña con 83 de defensa y 85 de físico. Y lo mejor de todo, mis estimados, es que tiene 87 de velocidad. La verdad es que este es un centralazo. Y si a eso le agregamos para las consolas de nueva generación que tiene un tipo de aceleración lenti, este señor va a estar pero muy chetado. Y señores, en el puesto número 1 no hay discusión, es más, hasta tengo mis dudas que no vaya a ser una carta demasiado cara. Está el señor Mickey van de Ven desde Holanda, del Tottenham, con ese 90 de velocidad distribuido de la forma en la que está, con una sprint speed de 95. Este señor va a estar chetadísimo. Miren, es que en este juego la velocidad es muy importante, por tanto nuestros centrales van a tener que tener bastante ritmo. Y este señor, además que lo acompaña con 82 de defensa y 80 de físico, nos va a ir muy bien. Con el potencial de evoluciones también, al solo tener 82 de media, este señor va a ser un monstruo. Así que si te sale, felicidades. Y bueno, ahora para terminar la defensa nos vamos a pasar a la portería. Como tienen que tener en cuenta que aquí uno de los temas más importantes es la altura, y sobre todo que tengan o paradas con los pies o alcance largo. Vamos a recordar que uno de los tiros más meta este año va a ser el tiro raso, por lo cual es ideal que nuestro portero tenga la parada con los pies. Empezamos con el puesto número 3, el señor desde Italia, Vicario del Tottenham. Tiene una altura de 1,94 y como pueden ver tiene la parada con los pies en blanco, por lo cual nos debería de venir bastante bien. En el puesto número 2, desde esta liga chetada de Arabia Saudita, viene el señor Castells, que tiene parada con los pies y también tiene habilidad de 1 contra 1, con muy buenas estadísticas y con 1,96 m de estatura. Estoy seguro que para los que utilicen esa liga les va a venir muy bien. Y en el puesto número 1, para mí indiscutible, la única 1,84 de este top, el señor Mamardashvili, el mejor central de FC24, de FC25, regresa a su posición en FC26, comparada con los pies, sale a los centros y también tiene saque largo. Importante que el señor Mamardashvili mide 1,99 m, de los porteros más altos de todo el juego. Con esas estadísticas que están ahí, estoy seguro que te va a ir muy pero muy bien. Pasamos al puesto de MCD, y para esta posición he elegido sobre todo jugadores que sean muy físicos y que sean destructores. En el puesto de MC nos vamos a dedicar a más todoterrenos y a jugadores que tengan un poco más de potencial defensivo. Por eso el tercer lugar se lo lleva el señor Zakaria, con ese 80 de velocidad, con ese lenti y sobre todo por esos playstyles que tiene. El mapachito ahí abajo y el interceptor, además de que tiene excelentes stats defensivas con ese 80 de defensa, y además que es un jugador muy físico. Es una persona que va a cortar muy bien el balón y que además con ese 82 de pase corto y el 79 de pase largo no nos va a ir mal para pasar el balón. En el puesto número 2 tenemos una verdadera bestia alemana, y es que este señor mide 1,98 m. Tiene 86 de físico y además dentro de los playstyles destacados vemos que tiene el musculito. No tiene malas estadísticas de dribbling, por lo cual aunque sea muy alto debería de más o menos poderse voltear, no ser tan tractor. Tiene 80 de pase corto y 80 de pase largo, entonces una vez recupere el balón no debería de ser difícil pasar con él. Si eso lo combinamos a que tiene un 82 de velocidad, este debería de ser un gigante, un motor gigante en nuestro medio campo.
Y quizás esta sea una de las decisiones más polémicas de este top. En el puesto número 1, la señora Jansen. ¿Por qué la elegí? Solo mide 1.74. Me recuerda muchísimo al señor N'Golo Kanté, pero tiene 5 de pierna mala para poder sacar muy bien el balón. Tiene 84 de pase corto y 80 de pase largo. Además de que tiene estadísticas físicas bastante decentes, con ese 81 de fuerza y 85 de agresión. Y en la parte defensiva es el que tiene más defensa de los otros dos jugadores. Debería de ir bastante bien. Es una presencia física, aunque sea una persona bajita, bastante importante, y es muy probable que funcione como el señor N'Golo Kanté, ya que con ese 77 de velocidad no es para nada lenta. Y ahora, señores, pasamos a los mediocentros. Aquí nos vamos a centrar más que todo en las estadísticas de pase, un poco de tiro y que tengan un buen dribbling, no tanto en las habilidades defensivas que tengan estos jugadores. Y déjenme decirles que aquí había verdaderos monstruos. De hecho, el número 1 es un monstruo completo. Yo pocas veces había visto algo así. En el puesto número 3, el señor Thuram, con 78 de velocidad, 77 de pase, 81 de defensa y 81 de físico. Tiene la gran habilidad, como pueden ver en los playstyle, que tiene ese pase balístico para poder atravesar las defensas. Es un jugador que tiene muy buenas stats en prácticamente todos sus apartados y por tanto se gana este puesto número 3. En el puesto número 2, desde Alemania, otro viejo conocido, el señor Goretzka, con ese pase incisivo en plata y también con ese musculito. Es una carta que, como pueden ver, casi que tiene 80 en todas sus estadísticas generales de toda la carta. Destaca por su físico en la parte de fuerza, sobre todo. En la defensa está bastante bien balanceado, tiene bastante buen pase, con 85 de pase corto y 84 de pase largo, bastante bien. Y en sus habilidades de balón tampoco está mal. Esta es una carta muy buena como para un box to box, y creo que no nos va a decepcionar, por lo menos al inicio. Y en el puesto número 1, brasileño, liga italiana, el señor Ederson. Qué cartaza tiene el señor Ederson en este juego. Muy buena velocidad con 78, tiene buen pase con 77, donde destaca que tiene 84 pase corto y 82 de pase largo. Muy buen físico, donde destaca sobre todo por su potencia de resistencia. Los playstyles son espectaculares. Tiene un pase incisivo, tiene pase largo, tiene interceptor, tiene el mapache, tiene ese implacable para que nos dure todo el partido, y además sus habilidades defensivas y de físico son muy buenas. Este señor, ustedes no se pueden equivocar con este señor. Este señor va a ser un motorcito en ese medio campo que va a pasar muy bien el balón. Lo único malo que tiene es que solo tiene 3 de pierna mala, pero vamos a ver cómo le afecta, qué tanto afecta la pierna mala para pasar en este top. Ahora vamos a una de las posiciones en donde se me hizo más difícil elegir este top 3. Vamos a empezar con el MCO, y en este caso, en la tercera posición, la señorita Kirby, con los playstyles de tiro de calidad y técnico. Acá lo que estamos buscando es que la persona se pueda mover bastante bien, que tenga un pase decente y que tenga buen tiro y buena velocidad. Como pueden ver, Kirby tiene 84 de velocidad, tiene 82 de tiro, donde destaca su potencia de tiro con 87, tiene un excelente dribbling con 86, con alto agilidad y balance, y por tanto debería de irnos bastante bien. En el puesto número 2 tenemos a Katarina Macario. Esta carta destaca por su 83 de velocidad, pero sobre todo por su 86 de dribbling. Entonces tenemos que la estadística de dribbling como tal es de 87, alta agilidad y balance, tiene un pase bastante decente con 80 de pase corto, tiene buen tiro con 82, donde destaca ese tiro largo de 86, y por último pues es una carta bastante rápida. Tiene el technical en blanco para poder driblar mejor, y además que tiene el estilo de pase de Game Changer, que esa es la trivela en este juego. Y por último, tiene la habilidad de poder hacer los balones detenidos con más efectividad por ese playstyle que tiene. Ahora, en el primer lugar, es indiscutible, es para el señor Malcolm. Este señor es el único MCO que encontré en estos rangos de precio que tenga el tiro raso en plata, además de que tiene ese pase incisivo en plata que va a seguir siendo clave. Tiene el Rapid, una carta bastante potente en la parte de velocidad, y también tiene el implacable, por lo que es muy probable que nos dure todo el partido. Tiene 89 de velocidad, muy bien distribuido. En cuanto al dribbling, con 84, bastante bien. En el pase está bastante decente, sobre todo en pase corto, y en su habilidad ofensiva, que quizás donde nos hace falta un poquito más, pero destaca que tiene una potencia de tiro de 80. En la parte física, pareciera por las estadísticas que no tiene mucho, pero tiene muy buena resistencia, tiene buen salto y tiene bastante buena fuerza. Es una carta que nos va a ir bastante bien.
Pasamos a posiciones de ataque. Vamos a empezar con los extremos. En el extremo izquierdo, y esta es una posición que voy a ser muy sincero, me costó bastante. Vamos a empezar con el puesto número 3, el señor Amoura, desde la liga de Alemania. Este jugador destaca muchísimo por su velocidad de 90 y su excelente dribbling de 86, además de que tiene dentro de sus playstyles, tiene el rápido y tiene el cohete, además de aprovechar también esa trivela, ¿no? Que es de los pocos jugadores que tiene ese playstyle para poder ejecutarla. Tiene una habilidad de tiro bastante decente y pues es un jugador que no destaca mucho por su pase, pero sí debería ser un jugador que se vaya bastante de las defensas, que se meta mucho al espalda. En el puesto número 2 tenemos al señor Laurentien desde la liga italiana. Destaca muchísimo por su velocidad punta de 91, por su muy buen dribbling, lo cual es reforzado también con sus playstyles en plata, que tiene tanto el rápido como el cohete, además de que tiene la trivela. Este jugador me gusta mucho porque también tiene el tiro de calidad en blanco entre sus playstyles y tiene el pase incisivo. O sea, cuando le ves las estadísticas no parece gran cosa, pero una vez que las combinas con su playstyle y con su velocidad, este jugador va a ir bastante bien al inicio. Y en el puesto número 1 he elegido al señor Gordon, que tiene un 91 de velocidad con un drible bastante decente, tiene el rápido y el cohete también en plata y también tiene el tiro de calidad en plata. Tiene un tiro pues bastante decente para estar en esa posición, tiene un pase que no está mal para el pase corto y tiene otras posiciones de que puede jugar también en la derecha. Me parece que va a ser un jugador bastante interesante al inicio para los que utilicen la Premier League. Ahora nos pasamos al extremo derecho, que también es un poco difícil encontrar buenos jugadores en esta posición, y iniciamos con Madueke, que destaca por su velocidad de 88, un dribbling decente y una habilidad de tiro más o menos decente. Ahora, en sus playstyle tiene ese cohete que nos viene muy importante, tiene el technical para ese R1, pero sobre todo lo que me llamó la atención es que tiene en plata el tiro raso. Esta es una carta que nos debería de ir decente para empezar. En el segundo puesto, con 4 estrellas de perna mala y con 4 estrellas de habilidad, tenemos a la señorita Parris. Pequeñita, habilidosa y rapidísima, con un 90 de velocidad, lo combina con un tiro de 82 que destacan por su finishing de 83. La verdad es que es una de las cartas que tiene más velocidad y más tiro en esta posición. Destaca también porque tiene rápido en plata y porque tiene también el primer toque, por lo que los controles deberían de ser bastante buenos. No la descartes, dale una oportunidad cuando estemos empezando. Ahora, en el puesto número 1, yo creo que esta carta va a estar chetadísima al principio. Tenemos de la Premier League al señor Elanga. Destaca por su 92 de velocidad y por su dribbling, que es más o menos decente. De ahí tú dices, pero no tiene un buen pase, no tiene un buen tiro. Sin embargo, podemos ver que tiene tanto el cohete como el rápido en plata, que va a volar, y tiene dos playstyles que nosotros creemos van a estar muy rotos. Primero, tiene tiro raso, muy pocas cartas tienen tiro raso en esta posición, y tiene el Enforcer, que es esa parte física, es el nuevo playstyle que muchas de las personas que han probado el juego dicen que está roto. Así que ojo con el Elanga, que podría ser una de las cartas más rotas al inicio de estas baratas. Y por último, pero uno de los puestos más importantes, tenemos a los delanteros, y déjenme decirles que aquí habían verdaderas bestias. Me costó muchísimo organizarlos, quién tenía el tercer lugar, el segundo y el primero. Pero empezamos en el número 3, desde Francia, el señor Kolo Muani. Destaca muchísimo por su velocidad, tiene un tiro bastante decente, un pase corto decente, y en los apartados del dribbling podemos ver que tiene 79 de compostura, que no está nada mal para hacer una carta de 81 de media. Destaca en su playstyle por tener tanto el rápido como el cohete, tiene ese technical para el R1, pero sobre todo tiene el tiro de calidad en plata. Esta es una carta que tiene un muy buen potencial para estar bastante chetado, además de que tiene 4 de pierna. Ojo con Kolo Muani. Y ojito con el puesto número 2. En el puesto número 2 desde Colombia tenemos a Ramírez. Hay que tener mucho cuidado con Ramírez. ¿Por qué? Porque no solo tiene muy buenas estadísticas, tiene 90 de velocidad y 84 de tiro, donde destaca el 86 que tiene en definición. Además de que tiene una compostura de 81 que no está nada mal. Ahora, si esto lo combinamos con ese dribbling tan alto que tiene un físico bastante alto con 90 de fuerza, y de ahí te vas a sus playstyles de plata y ves que tiene tanto el cohete en plata como el primer toque, como el technical, como el implacable, por lo que puede ser una delantera que va a estar jugando todo el partido, y se combina ese musculito con el Enforcer, el nuevo playstyle físico. Yo de verdad
Ojo con esta Ramírez, que puede estar pero muy rota al principio. Cuidado con ella. Y bueno, dirás, si está tan rota la Ramírez, pues ¿quién puede estar en el puesto número 1? Veamos. En el puesto número 1, pero por muy poquito, es más, podrían decirme que más bien Ramírez podría estar en el puesto número 1. Tenemos al señor Openda, que destaca por tener 4 de pierna mala, tiene 95 de velocidad con 81 de tiro, donde destaca el 84 de definición combinado con el 80 de compostura. Tiene un físico bastante decente y un dribbling decente. Ahora bien, en sus playstyles tiene tanto el cohete como el rápido. Este es un jugador que se va a ir en velocidad como no tienen idea. Y encima en plata tiene los dos, el tiro de calidad y el tiro raso. Esta es la razón por la que le elegí encima de Ramírez en este top. Así que el señor Openda, no puedes pasar el balón, pero puedes correr y tirar bastante bien. Así que te llevas el puesto número 1. Y señores, con esto llegamos al final. Ojito con cometer errores, los mismos errores que cometiste en FC25. No lo cometas en FC26. Por eso te dejo este video para que llegues bien preparado.